Le informamos que cuerpos de emergencia se movilizaron esta tarde debido a un accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango. Los hechos sucedieron minutos antes de las 16 horas cuando un avión Embraer 190 de Aeroméxico y que cubría el vuelo 2431 con ruta a la Ciudad de México se accidentó poco después del despegue y se impactó con la pista. En este avión viajaban 97 pasajeros, de ellos 2 menores, además de 4 tripulantes. En su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro, aseguró que no se reportan personas fallecidas. Sin embargo, precisó que 49 lesionados ya reciben atención médica en el Hospital General 450, en el Hospital Militar, también en el ISSSTE, la Cruz Roja y en hospitales privados. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Sistema Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colaborar en la atención del percance aéreo. En un comunicado, la aerolínea Aeroméxico lamentó el accidente y ofreció el teléfono 52 55 51 33 40 59 para quien requiera información sobre los pasajeros. La investigación de este accidente será llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también por la Dirección General de Aeronáutica y por el fabricante del avión. Esto para determinar las causas de lo ocurrido.